Pablo Gallo es referente de CIPES, que mide pobreza, canasta básica, los datos que nos faltan en el país de manera oficial, hay que decirlo así. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Petete. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, Cristina se preguntó en qué mundo viven los sindicalistas porque está enojada porque obviamente los sindicalistas presionados por las bases, inclusive los que son del mismo palo, tienen que presionar reclamando aumentos, desconociendo que hay una inflación muy fuerte que genera la presión de la propia gente. Y eso tiene que ver también con el número de pobres, ¿no? Sin lugar a dudas. La gente comúnmente no discute la inflación, cuánto es de la inflación, si siente o no la inflación, pero no hace ese ejercicio de hacer una relación directa con la pobreza. Si la inflación es un problema, evidentemente la pobreza también está creciendo y se está conformando como un problema. Hace poco tiempo salió los últimos datos de la encuesta permanente de hogares, EPH, los cuales a nosotros como centro nos da la oportunidad de poder restablecer, actualizar los datos de pobreza e indigencia, el último dato de EPH, que es diciembre de 2014. Ahora, para diciembre de 2014 los datos nos indican que hay un poco más de 12 millones de personas en condiciones de pobreza, siguiendo la misma metodología para calcular pobreza que utilizaba el INDEC. Hasta el 2013, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos ingresos, determinamos ingresos a través de la encuesta permanente de hogares y establecemos el valor de los alimentos a través de nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, que realizamos hace más de 3 años ya en 7 provincias y es bastante extendido, por cuanto nosotros visitamos mensualmente más de 1.200 comercios y recaudamos en precios más de 12.000 precios distintos. Entonces, un número realmente de una envergadura importante, además de que sumamos no solamente los grandes centros comerciales o cadenas, sí, sino que vamos a hacer conjunto de comercios que populan al interior del barrio, como almacenes, verdulerías y carnicerías, donde realmente una parte importante de la economía familiar en los barrios se sigue direccionando a ese lugar. Ahora, ¿cuánto necesitas para una familia tipo, matrimonio con 2 hijos, como canasta básica, para no ser pobre? ¿Como canasta básica? Sí. Vamos a aclarar, la canasta básica CBA es la que determina la línea de indigencia. La CBT, o canasta básica total, es la que determina la línea de pobreza. La primera es la que determina ese conjunto de bienes, que son los 50 bienes que componen la canasta básica de alimentos, en proporciones mínimas que hacen a la supervivencia de una familia. Si uno no puede contar con esos alimentos en esas proporciones, como mínimo se estaría malnutriendo o, en el peor de los casos, se estaría desnutriendo. Para marzo pasado, esa canasta está en torno a los 3.000 pesos. Un escalón más arriba, en una situación mala, no en una situación desesperante, pero sin lugar a dudas una situación mala, está la pobreza a través de la canasta básica total. Esa canasta básica total que reúne, aparte de los alimentos, el componente no alimentario, para la misma familia tipo, 2 adultos y 2 niños, se encontró para marzo en 7.000 pesos. Eso es lo que requirió una familia para no quedar comprendido en la línea de la pobreza. A ver, 7.000 pesos para esa canasta y tenemos que la mitad de los asalariados, en blanco, lo que será lo que ganan los que están en negro, ¿no? En blanco cobran menos de 5.500 en el país. Bueno, ese es un dato oficial que usted indica y que es bien preocupante, por cuanto si el propio gobierno nacional indica que el promedio del salario en blanco es de 5.500 pesos, estamos hablando de lo que están en blanco, sí, lo que tienen paritaria, lo que tienen convenios, lo que pueden discutir gremialmente sus salarios. Tienen ese tipo de salario, imaginémonos ese 35% de los trabajadores que están en situación informal, que no tienen nada de eso, evidentemente no están cobrando tampoco 5.500 pesos. Ahora bien, esos 7.000 pesos que nosotros indicamos como línea de pobreza, hay que ponerlo en términos de la realidad, como recién se planteaba en su mesa. Es decir, ¿cuántos salarios del sector público, pero también del sector privado, están por debajo o un par de pesos por arriba de estos 7.000 pesos que nosotros indicamos para la línea de pobreza? Y tenemos una situación dual, por cuanto a los 7.000 pesos, en esa línea, si uno la mira y la cruza, cae en la pobreza. A los 15.000
ya paga ganancias. Claro. Esa es la situación en la que estamos. Claro. 7.000 líneas de pobreza, 15.000 ya paga ganancias. Claro. ¿Y en esos 7.000 no está contabilizado en alquiler, por ejemplo? Está contabilizado en una proporción muy pequeña. Claro. Evidentemente, ese componente alimentario más los otros componentes, pero en términos básicos. Evidentemente, si sumamos el impacto que tiene un alquiler completo, claro, y le sumás los el impacto impuestos que puede hoy. tener trasladar a los chicos a un colegio, Sí. o tener algún tipo de actividad por fuera del trabajo, evidentemente es mucho más alto. Sí. Esta medición que nosotros tomamos es la misma que hacía el INDEC, por eso la seguimos continuando, a pesar que el INDEC dejó de medirla ya por el 2013, es la última vez que tenemos un dato de pobreza oficial. Ese dato de pobreza indicaba menos del 5% de la población en condiciones de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos el último dato oficial, a través de esa estadística, se están ocultando hoy 10 millones de personas en condiciones de pobreza. 10 millones, de los cuales 2 millones están en la indigencia. El gobierno en la estadística había extinguido prácticamente los pobres, ¿no? No, directamente lo aniquiló. Es más, yo creo que lo dejó de hacer porque llegó un momento que era insostenible. Claro, no ese mismo más. Camino y ese mismo proceso. Es decir, bueno, en esta década se dijo hace algún tiempo, ¿no?, que se podía comer con 6 pesos, que la desocupación había bajado prácticamente a cero, dijeron en el Gran Resistencia, en La Rioja. Bueno, nosotros tenemos los datos de, por ejemplo, de Chaco, por ejemplo, de Salta. Los datos de pobreza ahí son muy parecidos a esas imágenes que en los 90 nos devolvía la televisión, donde los peores indicadores socioeconómicos se encontraban en esas provincias, donde los porcentajes de pobreza están por arriba del 40%. Y eso es interesante, porque esa fotografía, cuando uno dice los 90 y esta década, yo no sé si lo voy a poner esta década, la década ganada, perdida, olvidada, extraviada. O relatada, por lo menos. O relatada. Pongámosle el mote que querramos a esta década. Ahora, cuando en términos sociales la comparamos con la década de los 90, en la década de los 90, el promedio de la pobreza del 91 al 99, donde nos dejó antes de la crisis, está en torno al 30-31%. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de una década a otra con porcentajes parecidos. ¿Esto qué quiere decir? No que no hubo más pobreza en Argentina, porque seguramente si hay alguien del gobierno sentado diría, pero usted se está olvidando de lo que pasó en el 2002, 2003, y nosotros no nos olvidamos de eso. En ese lugar estamos con el 54% de la pobreza, y luego empezó a bajar hasta el 2007. Fecha donde interviene el INDEC, donde empiezan a tener problemas con la inflación y con los precios. Ahí se ameseta hasta el 2011. En 2011 empieza a crecer 11, 12, 13, 14. Y hoy estamos en 12 millones de personas. Ahora, décadas muy distintas. Mientras una década de los 90, signada por la destrucción del aparato productivo, el desempleo masivo, y esta otra década, signada en buena parte de estos años por un crecimiento, como le gusta decir a la presidenta, tasas chinas. Sin embargo, en términos sociales mantenemos esa estructura dura de la pobreza, ese núcleo duro que se supo pasar de una década a otra y no se enteró que esta era una década ganada. Y aún la gente sigue siendo pobre teniendo trabajo, ¿no?, y trabajando duramente. Bueno, el dato es cruzarlo, el dato oficial de 5.500 pesos junto con el dato de la línea de la pobreza. Claro, está. Si necesitamos 7.000 pesos para no caer en la pobreza y muchísimos salarios están o un poco por debajo o solamente algo por arriba, evidentemente esa situación es distinta. Y comparada otra vez con los 90, en los 90 uno llegaba a la pobreza o caía en ese margen de la pobreza principalmente porque no había trabajo. No había trabajo, la gente vivía de changa, entonces rápidamente se desprendían pedazos, gajos de la sociedad y caían hacia la pobreza. Hoy, en esta década, sin nada por el crecimiento económico, la realidad es muy distinta. No es de pleno empleo, claro que no es de pleno empleo. Sin embargo, teníamos más empleo que en los 90. Ahora, la realidad indica que uno puede ser o puede estar en condiciones de pobreza siendo un trabajador, ganando 5.500 pesos como gana el promedio de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le ofrece este modelo a gran parte de los trabajadores es levantarse a las 6 de la mañana, como mínimo trabajar 8 horas
y volver a su casa con una seguridad plena, que no va a salir de su situación de pobreza. Eso es el final de este modelo. Y eso es de lo que no se habla, porque la presidenta seguramente prefiere a la hora de discutir salarios e ingresos con el sector que está ganando más, que tampoco son la aristocracia obrera. Pero lo que hay que discutir, y me parece que hay que poner en el centro de la mesa, es que el conjunto de la sociedad se está empobreciendo en su propio salario, por cuanto los ingresos suben por la escalera, la inflación por ascensor, y ahora se le pone un techo a las paritarias de tal manera de cerrar el año tranquilo. Y eso es una situación injusta, por cuanto si nosotros reunimos al arco de la política, evidentemente la pobreza no es un tema, no es el tema central, seguramente lo será la inseguridad u otro tema, no es la pobreza. Ahora pensémoslo un minuto, todos los que nos sentamos en torno a una mesa soñamos con una Argentina desarrollada, con un país productivo, con un país que avance, pujante. Ahora, yo le puedo asegurar, Martínez, que es una quimera, es una mentira ese país si nosotros no resolvemos una situación en la cual 1 de cada 3 argentinos hoy se encuentra en niveles de pobreza. Y peor aún, la mitad de eso son niños de 0 a 17 años, donde los errores que cometemos en los primeros años, sin lugar a dudas, por más que pongamos tiempo, recursos en el futuro, no se recupera porque el daño ya está establecido. Entonces pongamos sobre la mesa los verdaderos problemas que tengamos y orquestemos el conjunto de las políticas de Estado que necesita, pero teniendo en cuenta siempre la pobreza como un eje estructural a resolver para que nuestro país sea realmente el país desarrollado que nosotros queremos. Pablo, gracias por haber venido, un gusto. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya continuamos.